¿Qué dicen los oyentes? Por ejemplo, sí, el corte de pelo de Karina es el tema, ¿no? Esta mesa que nunca aparece una dama, una vez que aparece una dama, ya todos los ojos van hacia ella, ¿viste? Tiene la ventaja que los tres que estamos somos muy feos, Emiliano. Claro. Entonces centraliza todo. No le baje tampoco. Es para que no suba así. ¿A ustedes les llegan mensajes? A la casilla de perspectiva también llegan mensajes, todos por ese lado. A mí me llegaba un mensaje. Hace tiempo que no estabas. Una mujer que no necesita cuota política. Y yo le contesté que la verdad que nunca acá. Cuota política no, cuota femenina. Y yo le dije que la verdad que acá nunca se necesitó cuota femenina. En realidad vos estabas buscando siempre mujeres desesperadas. La cuota femenina resultante ahora no sé cómo es consecuencia de los hechos. Sí, totalmente. Ofrecimientos ha habido por cantidad. Lo sé. Soy testigo. Y ha habido muchas de tus candidatas amigas que optaron por no participar. Es verdad. Yo hice lista. Seguimos en la mesa de este lunes 5 de diciembre de 2016. Estamos con Karina Novarese, Ovenir Sartú, Leonardo Costa y Gabriel Mazarovich. APU, la Asociación de la Prensa Uruguaya, emitió un comunicado el viernes en el que rechaza la actitud del principal referente del Partido de la Gente, Edgardo Novic, quien dice el jueves 1 de diciembre convocó a una conferencia de prensa pero no aceptó preguntas e increpó a un periodista por realizar su trabajo. Novic había citado a varios medios de comunicación para responder a declaraciones del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, quien en búsqueda había manifestado que el líder del Partido de la Gente no había denunciado a integrantes de las barras bravas de Peñarol que lo habían amenazado cuando se postuló en 2008 en las elecciones para la dirección de ese club. APU expresó que este tipo de actitud constituye un claro caso de obstrucción del trabajo periodístico, implica una limitante a la libertad de expresión y afecta la calidad de la información que recibe la población. Y aclaró que citar a los medios de comunicación conlleva necesariamente estar abierto a las preguntas de los periodistas a fin de recibir las consultas y dudas que se generan por un tema. Ha dado mucho que hablar, sí, este episodio. Y también el comunicado de APU ha dado mucho que hablar, ¿no? Sobre todo porque nos vienen haciendo esto desde la historia, desde que el periodismo es periodismo. Es decir, empieza vos, Gaby, después yo sí. No, Karina dejó el suspenso ahí. No, pero está bien, yo comparto con Karina que las prácticas del maltrato y de presiones sobre los periodistas en el Uruguay son práctica común. Lo hemos conversado otras veces. Creo que era común presionar a los patrones para que presionen a los trabajadores de la prensa para que no informen. Era común, decís. Sí, porque y yo creo que yo, por ejemplo, no me consta que en el gobierno de Jorge Valle, con el que tengo mil diferencias, haya pasado eso desde el poder político, no me consta, y no me consta tampoco que haya pasado en los gobiernos del Frente Amplio. Pero antes, digo para ver que no es un problema político ideológico, estoy hablando de dos gobiernos, pero era absolutamente así en los gobiernos de Sanguinetti y de la Calle. Y lo viví personalmente, además, nadie me lo cuente. Entonces, esto es una cosa. Ahora, acá hubo dos problemas. Un señor que convoca una conferencia de prensa, que yo creo además que tiene los humos por el aire, ¿no? Todavía no es nada, ni candidato a nada, y ya reacciona así, es muy complicado el señor. Tiene una práctica muy autoritaria, pero está bien que no conteste preguntas, yo en esa énfasis no tendría. Pero resulta que después se apersonó adelante del colega, lo presionó y después llamó al medio para pedir que lo sancionaran. Entonces... Esa información no consta en a mí me lo de consta. APU. No, digo a mí que no me consta y de sé que mi ¿Sabe sindicato... quién es el periodista? Sí. Sí, está el nombre acá. Y se sabe y yo saludo mucho el que el sindicato de periodistas, mi sindicato al cual soy afiliado, haya sacado este comunicado. Creo que hay que defender eso y que hay que decirle a este señor que tiene mucho poder, porque está sustentado en el poder material más grande que hay, que es el del dinero, que tiene límites la vida, que no se puede hacer el loco y que no le va a salir gratis. Me parece que por ahí está bueno. Yo me voy a separar un segundo de este episodio en particular, que es el que llevó a que APU escribiera no sé, comunicado de prensa. Sí. Yo, desde que ejerzo el periodismo, y ya hace bastantes años, y lo que me enseñaron la gente que yo considero que más sabe de periodismo, es que el periodista tiene el derecho de preguntar y el entrevistado tiene el derecho o no, tiene el derecho de decir no respondo. Y eso lo hemos vivido desde el principio,
cuando vas a hacer una entrevista, se dice no quiero que... Lo que también tiene derecho el periodista es a eso hacérselo saber a su público. Esta pregunta no la contestó. Fui a una conferencia de prensa donde no hubo preguntas. Sí, exacto. Para no ir más lejos, un hecho que me pareció bastante, incluso más grave que nuestro vicepresidente Sendik no contestó preguntas en una conferencia de prensa donde se había anunciado ese mismo día o un día antes que no tenía el título que decía tener. No vi en ese momento que a nadie se rasgara las vestiduras. No importa, como yo no miro para el pasado, me parece bien rasgarse las vestiduras ahora, pero en realidad esto lo venimos viendo desde tiempos inmemoriales. Desde que yo practico periodismo hubo ciertas personas o ciertos momentos, porque no tiene que ver con las personas, donde te decían no contesto preguntas. No me parece bien, pero no me parece que el periodista tenga que juzgar eso. Lo que hace es pasárselo a su público y después esperemos, yo confío en la gente inteligente, que lea ahí un mensaje de por qué esta persona no me contesta las preguntas. Ahora, los periodistas entonces, si van a una conferencia de prensa, si saben que la conferencia de prensa, en general no se sabe si te va a contestar o no preguntas, entonces no deberían ir. Eso no somos... ¿Qué lobby vamos a hacer nosotros? Si a mí me parece editorialmente que el tema es de interés y que le interesa a mi público, no digo que este sea el caso, porque... no lo sé. Creo que además era para insultarse mutuamente, lo cual ya pone el nivel de las cosas en otro lado. Pero si el tema es de interés público, yo lo voy a ir a cubrir, y si no me contestó ninguna pregunta, después lo haré saber. Lo tenés que decir. Y tampoco le voy a agarrar bronca a ese tipo, porque me lo han hecho varios. Y no es de las pocas cosas que te han hecho, como por ejemplo decirte algo off the record y después decir que no te lo dijeron. Y autorizártelo a decir off the record. La pregunta que yo me hago, Karina, es el que convoca a los periodistas con la decisión de no contestar preguntas, ¿no? Que, como hemos dicho, han sido muchos de distintos partidos, de distintos gobiernos. El maestro Tavares a veces. El maestro Tavares, el presidente Peñarol hace pocos días. El intendente Martínez, con Novik, ¿no? Yo lo que pregunto es esto. El gobernante o el dirigente político que convoca a los periodistas con la decisión tomada de no contestar preguntas. ¿Para qué convoca? ¿Por qué no graba un video y lo manda? Totalmente. No, porque es lo mismo. El resultado... Estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que el periodista de antemano no lo sabe. No, por eso. La mayoría de las veces. Pero el que convoca sí sabe. Sí, el que convoca sí sabe si va a contestar o no va a contestar. Entonces... Para lo que es bueno esta polémica, si llega al lector común y corriente, digo yo, que no sea periodista o que no esté interesado en estos temas, es que capaz que van a estar más atentos. Que decir que una persona no contesta preguntas tiene un valor. No es solamente porque me están molestando. Por supuesto, podés aceptar preguntas y podés decir, esa no la voy a contestar, por ejemplo. Hay una cuestión que está pasando, y yo creo que es bueno que este tema se trate, y es que hay un desconocimiento o un olvido en muy buena parte de la población de ciertas reglas básicas de libertad, de lo que significa la libertad de comunicación y de códigos esenciales de la comunicación pública, ¿no? Tal como está bien prohibirle a fulano que diga, porque mira lo que quiere decir. Es decir, la idea es decir, alguien se es libre en función de aquello que vayas a decir. Si traspasás ciertas barreras que pueden ser políticas, que pueden ser morales, que pueden ser sexuales, estéticas, lo que diablo sea, es decir, lamentablemente hay mucha gente que aplica varas distintas según, es decir, si Novik hace eso es terrible o tiene todo el derecho. Ahora, si lo mismo exactamente lo hace Sendik o Tabaré Vázquez, entonces es maravilloso y está en todo su derecho, es porque están en contra de ellos, los están atacando. O estamos en una dictadura. Es decir, no me importa para qué lado o para qué. El problema es que hay un fuerte desconocimiento de ciertas reglas básicas que hacen a la libertad de expresión y a la libertad de información. Me preocupa. Esta actitud de Novik no ayuda en nada, absolutamente. Sin increpar a un periodista por hacer una pregunta es un disparate. Esa es la parte más negativa. Pero ojo, porque el problema no es Novik, el problema es algo que está pasando en la cabeza de los uruguayos. Lo vivía a raíz lo vivimos todos a raíz de este episodio de la telenovela turca, donde gente terminó argumentándome como era de mala calidad. Es decir, así que no hay libertad de expresar algo si no pasa por un nivel de una censura de calidad hecha por quién, ¿no? Además, porque el jacobinismo en Uruguay se ha instaurado, ¿no? Cada día somos menos liberales, más jacobinos, y entonces depende de quién lo diga, estamos a favor, estamos en contra. Es un dato real
y hace perder calidad a lo que fue la sociedad uruguaya. Creo que los jacobinos eran más parejos es decir, vos decís que acá son peores todavía. No, esto es la arbitrariedad absoluta. Bueno, pero se ha perdido muchísimo y a mí, en este caso, sea Novik, sea el presidente de la República, o sea quien sea, si convoco una conferencia de prensa, la palabra mismo lo dice, es para conferenciar y para responder. Si no lo hago directamente, creo que APU debiera decir, bueno, si no se hacen más preguntas, hasta que no me digan que la vas a hacer, no te cubro más. Es muy difícil porque los medios son los que mandan, etcétera, etcétera. Ahora, me parece que los medios no se dan cuenta el poder que tienen y que no dependen del poder político, sino que dependen de sus oyentes, lectores o televidentes. Bueno, entonces, en la medida... cierto punto, ¿no? Está el tema de la publicidad oficial y de otras cosas, ¿no? Sí, y de la publicidad en general. La publicidad en general. Pero me parece que eso forma parte de un debate democrático. Después, esto forma parte también de algo que en Uruguay se ha aceptado como bueno, y es que yo no debato con nadie. O sea, el no debatir con nadie implica también que no voy a debatar menos con un periodista. ¿Qué se cree que es? No debato cara a cara. Debato a través de los medios, porque él estaba contestándole a Bonomi una referencia y todo en términos personales. Esto es un gran griterío, porque esto es un verdadero griterío y es un poco diálogo. Y la verdad, que convocar una conferencia de prensa que no fue tal, para decir que el otro era un asesino, simplemente lo único que hizo fue alentar el grito y no llegar a la verdad de las cosas. Después está la discusión a propósito del comunicado de APU, ¿no? Porque APU misma, en su comunicado, dice al final: en mayo de este año, la organización CAINFO, con el apoyo de APU, presentó un informe sobre el estado de la libertad de expresión en el Uruguay. En un apartado se advirtió sobre el incremento de casos de obstrucción periodística, como el de convocar a los medios pero no aceptar preguntas. Entre mayo de 2015 y mayo de 2016 se habían registrado 10 casos de este tipo. Una actualización de ese informe al 30 de noviembre agregó un nuevo caso a la conferencia del presidente Peñarol, en la que tampoco aceptó preguntas. Pero lo cierto es que no hubo comunicados de APU en cada uno de esos casos. Incluso ¿no? Si uno no hubo. Incluso se habrá mencionado todo eso en un informe, pero no se salió con comunicados puntuales. En la lógica de Novik le están haciendo un favor fantástico, ¿no? Incluso, Emiliano, si vos decís, no se dieron cuenta antes, se les pasó... A ver, me parece que APU en ese comunicado tenía que mencionar todos los casos que sabemos cuáles son, o por lo menos todos los que nos vienen a la memoria de este último año, que ya estaban mencionados. No es excusa decir que hay un informe atrás. La verdad, me parece que ahí la asociación mostró falta de ecuanimidad. Es así. Y los periodistas tendríamos que intentar tenerla. Voy a otra parte de la... Hay un oyente, Manuel, que mandó varios mensajes ahora con el mismo formato, y entonces, por ejemplo, en uno dice... estoy buscando el comunicado de APU en el que se denuncia el destrato que recibió Never Araujo cuando alguien lo trató de nabo. ¿Saben dónde lo puedo encontrar? Bueno, y Chorizo, sigue, ¿no? Y demás. Bueno, no importa. Pero es, a ver, ya yendo al caso este de... ¿Bien merecido qué? La calificativo de nabo. Porque uno cuando hace preguntas navas, el entrevistado tiene derecho a decirte que son preguntas navas. Ahí se empezó a perder el respeto. Ahí se empezó a perder con el te digo, Gabriel, con el cariño personal. A mí me han dicho... A partir de te puede decir esa calificación... Esa pregunta no me parece inteligente. A partir de lo de Mujica, que cuando Mujica destrató así a Never Araujo, todo vale. Y gran parte del problema es la falta de respeto. Cuando yo soy presidente de la República y le falto respeto a cualquiera que no comparte conmigo, después para abajo yo no le puedo pedir a la gente que no lo tenga. La falta de institucionalidad y de respeto hacia la institución se empezó a perder también por Mujica. Habiendo dicho lo que dije, de que me parece que más allá de que en una conferencia de prensa nos terminen no dando preguntas, igual hay que cubrirla para mí, si vale la pena el tema, por supuesto, y eso lo decide cada medio, porque lamentablemente no, la realidad demuestra que la agenda la define cada medio a su leal saber y entender. Habiendo dicho eso, me parece muy, muy, muy torpe de parte de un nuevo dirigente que quiere posicionarse como alguien diferente, o por lo menos eso es lo que nos ha dicho en su publicidad, empezar de esta manera, ya no con la prensa, que sería tal vez lo de menos, aunque no lo es, porque transmite lo que él dice, sino también con el público en general, porque este tema explotó, salió más allá de esa conferencia pequeña y de lo que decía sobre Bonomi, y ahora muchas personas están hablando sobre el tema. No le hace bien a un dirigente político que se quiere demostrar diferente a lo que él llama el resto. ¿Ah? Realmente
no sé, salvo que apueste, si salvo que apueste a eso con esta lógica casi trumpiana de que cualquiera puede decir. Sí, puede ser, o kirchneriana, que le pasaba exactamente lo mismo. Entonces puede ser. Pero bueno, yo estoy hablando del sentido común, cosa que generalmente no es muy común. No es común o no prevalece. Muy poco común. Ahora, después de esto, lo otro que voy a decir de parte de los medios, que yo más o menos siempre sostuve lo mismo, las presiones pueden existir y los medios pueden decidir qué presiones toman o no. Y a veces con riesgos económicos importantes, pero bueno, se supone que estamos para eso. Y acá no voy a dar una lección de moralina ni nada por el estilo. Yo sé lo difícil que es mantenerse pasado por muchos medios que creo que hoy no hay medio de comunicación que no tenga algún problema económico, así que y sin embargo, bueno, hay medios que saben contestar y decir su llamado no debió hacerse. Me parece que además hay otra cosa que estamos viviendo en la cual los medios tendrían que reflexionar muy bien, y es que hoy no son la principal fuente de información. No necesariamente lo son. Es decir, todo lo que ocurre uno se lo entera por las redes sociales. Es decir, si no lo publica el diario, el radio o el canal de televisión, igual son llega. Son formadores de opinión aún, pero no en me parece el público general. Me parece que van a tener que jugar otro rol, y que esto que tú estás diciendo va a ser especialmente importante, porque lo que de alguna manera los medios van a poder hacer es jerarquizar cierta información o interpretarla o darle otro giro. En muchos casos validar, darle credibilidad a o darle credibilidad. Porque en las redes sociales circula de todo, claro, ¿no? Sí. Mirá el debate en Estados Unidos a propósito de los sitios con información falsa. No. Sin duda hay un tema. Lo que quiero decir es que los hechos circulan antes, incluso antes de que los medios formales, ¿no? Es decir, porque vos ves un accidente, una declaración de alguien, un hecho que pasa, siempre hay alguno con un celular que lo filmó, lo mostró y no sé qué. Los medios tienen que cumplir un rol distinto a que cumplían, y es especialmente importante su credibilidad, por lo que decía Emiliano también, ¿no? ¿Cerramos? Sí, yo me porté muy bien, no hablé solo te mandaste una en el medio que... Sí, pero la defiendo con todo criterio, estoy dispuesto a discutir estas tandas lo que publicitarias sea. de Gabriel, que se basan en que él no habla. Habla para decir que él no habla. Exacto. Yo solamente una cosa, primero, acá el que actuó mal fue Novik y no Apu, ¿no? Apu pondrá tener defectos con el coso, pero el que hizo mal las cosas fue Novik. Para decirlo con claridad. Que está fuera de duda. Sin duda. Segunda cuestión. Creo que tiene un defecto el comunicado de Apu, que enfatiza mucho en si se hacen preguntas o no, que es otro problema, que en realidad convocan la conferencia de prensa para lograr salir en vivo, porque ellos lo que hacen, porque si no se te sacan una declaración, aunque Novi con la plata que tiene cuando saca una declaración, igual la hace circular en la mayoría de los medios en el Uruguay, pero hoy una declaración, un video, se cuelga en internet y los medios de comunicación lo tienen todos al instante. Está bien, pero por algo haces conferencia de prensa, porque eso también está magnificado de más la importancia que tiene. Entonces, yo lo que digo, las cosas importantes no se siguen diciendo por conferencia de prensa y no por Twitter. No, por Twitter por video. Yo lo que digo... Lo que digo es que tiene el derecho, vos vas, no vas, le accedes a tus cosas. Pero acá, este señor además, increpó, y todo el mundo sabe quién es Novik y quién rodea a Novik. Entonces, mi solidaridad con el colega increpado y mi solidaridad con el colega al que le llamaron al patrón para que lo sancione. Y eso es lo más grave. Seguro Americano Medicina Privada. 2-708-2019 www.seguroamericano.com.uy. Seguro Americano. 50 años de medicina cada vez más humana. Difícil cortar el tema. Karina. Que leyendo un poco sobre el tema, hay otros lugares, y para dar un ejemplo claro, no sé si va a pasar a partir de ahora, pero hasta ahora en Estados Unidos a veces había conferencias de prensa del presidente donde ya se decía que no iba a haber preguntas de antemano. Entonces cada uno elegía qué hacer. Eso es válido. Y esa es una regla de juego bastante mejor. La segunda cosa, estaría bueno que ante conferencias de prensa que así repentinamente se transforman en no conferencias, sino en discursos, los periodistas se pongan a preguntar todos juntos. Por lo menos para dejar sentado que las preguntas estaban.